Si practicáis osteopatía, ya seáis fisioterapeutas, osteópatas, terapeutas manuales, en definitiva, sois profesionales que debéis de conocer bien a vuestros pacientes, como todos los profesionales de la salud. Esto implica que debéis de conocer la semiología que vuestros pacientes suelen presentar. Cada profesional, como os digo, debe de conocer la semiología que se deriva de los padecimientos de sus pacientes. Por ejemplo, el psicólogo tiene que conocer muy bien las alteraciones mentales o de los que deriva la semiología de sus pacientes, lo cual le permite abordarlos y tratarlos adecuadamente. Asimismo, comprenderéis que un fisioterapeuta que se dedique o especializado en traumatología y fracturas tiene que conocer bien la semiología de los traumatizados, es decir, las fracturas, fisuras, luxaciones, esquinces, etcétera, para darles una atención adecuada. Respecto a los osteópatas, ocurre lo mismo. No puede ser de otra manera. Los osteópatas deben conocer y conocer bien la semiología que presentan los pacientes que acuden a los centros de osteopatía. Esta semiología deriva de los padecimientos que ellos sufren y es obligado su conocimiento por parte de los osteópatas y practicantes de osteopatía, como queda reflejado también en la norma europea en osteopatía o documento de referencia para esta práctica. Pues bien, después de años, yo mismo después de años de practicar la osteopatía, me di cuenta que mi formación en semiología, es decir, en las manifestaciones, ya sean síntomas, signos u otras que presentan los pacientes que acuden al osteópata, era bastante pobre. Es decir, no había recibido una formación adecuada en este tema, por lo cual me puse a buscar por todas partes a los autores clásicos, a investigar, a buscar bibliografía, investigué bastante y fruto de este trabajo fue mi primer libro, Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía, donde tenéis descrita para osteópatas, fisioterapeutas y practicantes de osteopatía en general la semiología que suelen presentar los pacientes que acuden a recibir tratamiento de osteopatía y de una manera breve, clara, comprensible y fácil de hacer consultas, muy esquematizada y abordable, con objeto de que os sirva de formación y también para hacer consultas sobre la marcha de los pacientes que tengáis. Entonces, creo que es necesario, como dice la norma europea y también el sentido común, que como profesionales que atendéis a los pacientes que solicitan los servicios de osteopatía, conozcáis bien la semiología que ellos presentan. Comprenderéis que si vais a tratar a una persona, a un paciente que tiene estenosis de canal, tenéis que saber qué es la estenosis de canal, en qué consiste este trastorno, la estenosis de canal lumbar. Si, por ejemplo, vais a tratar a una persona, a un paciente, porque os dice que tiene vértigo o se marea, tenéis que conocer y conocer bien las diversas clases de vértigo que hay y sus causas. Comprenderéis que si vais a tratar a una persona que tiene una hernia discal
tipo extrusión, tenéis que saber qué es una extrusión discal. En definitiva, debéis de conocer la semiología que presentan los pacientes que solicitan osteopatía si os dedicáis a este trabajo. Y para esto tenéis a vuestra disposición, si queréis, mi libro Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía. Bueno, un saludo y hasta luego, amigos.